Señor Manuel Adorni, muy buenas noches. ¿Usted qué tiene para vendernos? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches para todos. Bueno, hoy tenemos dos temas. Primero, hoy se oficializó el decreto que extiende la prohibición de despidos hasta fin de año. Te voy a contar los detalles de esta Argentina que se creen que nos pueden hacer felices por decreto. Y además Guzmán, que no solo aumentó o modificó 19 impuestos en los 19 meses de gobierno, sino que ahora quiere subir los impuestos alrededor del mundo. Muy impresionante. Voy a hablar de Batistuta, pero no en su carácter de jugador de fútbol. Yo no sé si saben lo que pasó con Batistuta, pero se ha presentado este extraordinario goleador de la selección, de Boca, de la Fiorentina, de la Roma, se ha presentado ante la justicia a través de su abogado para que declaren inconstitucional el impuesto a la riqueza. Batistuta ganó muchísimo dinero producto de su habilidad para el fútbol y para el deporte. Lo hizo genuinamente, con honradez, y todo lo que ganó lo invirtió no solamente en la Argentina, sino en su tierra, en Reconquista, comprando tierras con su padre, cosechando, y todo con el trabajo productivo que se hace en el campo. ¿Qué pasó? Ahora le quieren cobrar el impuesto a la riqueza y él dice: señores, yo no tengo el mismo flujo de ingreso que tiene un empresario que permanentemente está facturando más o menos lo mismo. Yo gané bastante dinero en un momento de mi historia y ahora yo no tengo para pagar esa cifra. Es más, me están pidiendo el 1000% de mi renta de impuesto, con lo cual es confiscatorio, y no solamente eso, voy a tener que vender bienes para pagar ese impuesto a la riqueza. Y por lo tanto, hizo una presentación ante la FI y ante la justicia para que la justicia declare inconstitucional eso. ¿Qué pasó? Bueno, los kirchneristas lo están triturando en las redes. Gorila, antipatria y todo ese tipo de cosas. Insisto, esos millonarios del kirchnerismo que se llenaron los bolsillos en el gobierno robándole al pueblo son patriotas. Hugo Moyano es un patriota en la Argentina cuando vive como un rico, como un millonario y un magnate con trabajadores pobres, ¿no es cierto? Sin embargo, Batistuta, que paga sus impuestos, me está contando un amigo en Reconquista que el padre de Batistuta, que es el que se encarga de trabajar en el campo con otra gente, muchas veces llora de impotencia porque la cantidad de impuestos que pagan es brutal y ahora le pasa esto. Entonces, le quiero preguntar, arranco por Manuel, que sé que sospecho, a lo mejor me equivoco, que es el que tiene una crítica más dura a este impuesto, y ¿qué opina de la actitud de Batistuta? Porque no es el único. En el tema del fútbol hay varios que lo han presentado, Cristian Bacedas, bueno, hay varios que han hecho esa presentación, Carlitos Tevez, para no pagar ese impuesto. ¿Qué opinas vos, Manuel? Bueno, de hecho acá, Alfredo, lo hemos criticado muchas veces y muy duramente porque es robarle a la gente de trabajo, y acá no importa si tienen mucho dinero, poco dinero. Batistuta jugó 633 partidos como futbolista profesional. Si le cobran la tasa más alta del impuesto a la riqueza, se le van a quedar con 34 partidos. O sea, de 633 partidos jugó en su vida, le quieren sacar lo que ganó, si ganó en todos los partidos lo mismo, lo que ganó en 34 partidos, pero ya le habían sacado lo que había ganado en 15 con bienes personales. O sea que de un saque se van a quedar con 45 partidos de Batistuta. Ojalá que prospere en la justicia y ojalá que nos dejen de robar a Batistuta y a todos en impuestos, porque la verdad que es una vergüenza. Porque después se roban las vacunas, se roban con el alcohol en gel con los sobreprecios, se roban los fideos con los sobreprecios y se roban con los hisopados truchos en Ezeiza, ¿no? Manuel, vos querés hablar del empleo, de los puestos de trabajo. Un poco atravesado durante todo lo que va del programa este tema, pero quiero escucharte específicamente. Bueno, Florencia decía recién que hay señales que te marcan que el país o el rumbo económico no va bien. Y hoy te lo marca el decreto 413/2021 que se publicó hoy en el boletín oficial. Ya se venía adelantando que iban a extender esta prohibición de despedir gente, que rige desde el 13 de diciembre del 2019. ¿Y por qué te marco esta fecha? Porque no estábamos en pandemia, porque hacía 3 días que había asumido Alberto Fernández y porque evidentemente era una política kirchnerista el no permitirles a las pymes, que ya venían con muchísimos problemas, pymes que desde hace 10 o 12 años que lo único que hacen es perder demanda, perder crecimiento, no invertir
y estar cada vez peor, Alberto Fernández las recibe con la prohibición de despedir, que se extiende ahora hasta fin de año. Lo curioso es que también prohíben el despido por disminución de trabajo por fuerza mayor. O sea, si vos, Alfredo, tenés 3 empleados y te quedaste sin trabajo porque te encerraron y no dejaron a la gente que consuma en tu empresa, claro, o por cualquier otra razón, bueno, tampoco te dejan despedir gente. Es muy particular cómo el gobierno cree que por decreto uno puede evitar que la gente se quede sin trabajo y que las empresas cierren, porque lo cierto es que si vos no tenés para pagar los sueldos y tenés un decreto que te prohíba despedir, te fundirás y la persona se va a quedar sin trabajo igual. Entonces, y esto te lo demostró de hecho el 2020, que durante todo el año estuvo la prohibición de despedir, vos perdiste 1 millón de empleos y aparte te cerraron 90.000 comercios, claro, y te cerraron 45.000 pymes. Entonces, la verdad es que creer que por decreto nos pueden dar la felicidad, bueno, esto es lo que va a pasar. Esto no es más ni menos que una mancha más como la es el impuesto a la riqueza, o como es la prohibición de los vuelos, o como es todo lo que hacen en contra de la empresa, en contra de la inversión, en contra del empleo, en contra del futuro. Y lo que vamos a tener va a ser cada vez más desocupación, cada vez más subdesarrollo y cada vez más pobreza en la República Argentina. Así que bueno, hasta el 31 de diciembre, Alfredo, si tenías una pyme que hace 1 año y medio que viene sufriendo, seguirás sufriendo, no vas a poder despedir y no vas a poder reestructurar. Muchísimas gracias, Manuel. Y por supuesto que el tema del dólar siempre genera interés y Manuel Adorni tiene mucho para decir al respecto. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bueno, simplemente quería contarte que todo gobierno tiene su segundo semestre y me parece que este segundo semestre que se viene va a ser un semestre clave para el gobierno, no solo por las elecciones, no solo por todos los problemas que trajo la pandemia, que trajo la cuarentena y que trajo todas las malas decisiones de gobierno, sino que también van a tener un problema en la presión sobre el tipo de cambio. Vos sabés que en lo que queda del año vencen 1.8 billones de pesos en títulos públicos, de los cuales por supuesto la mitad lo tiene el propio Estado, lo tiene ANSES, es plata de los jubilados o es plata de todos nosotros. Por lo tanto, ese 50% no va a tener problema en tal caso en refinanciarlo. Ahora quedan 900.000 millones de pesos que indefectiblemente va a tener que salir a conseguirlos del mercado y vamos a ver si el mercado se los da, vamos a ver a qué tasa se los da y vamos a ver si esos 900.000 millones de pesos no se van al dólar y no generan una implosión en el tipo de cambio. Además hay que conseguir, el gobierno tiene que conseguir 500.000 millones de pesos, que es lo que le falta para cubrir lo que va a gastar de más en lo que queda en este segundo semestre. Pero como si esto fuera poco, además el gobierno pretendía, o en tal caso Guzmán pretendía, en este marzo o abril que pasó, ya tener arreglado el tema con el Fondo Monetario. El no haber arreglado el tema con el Fondo Monetario Internacional y no haber arreglado el tema con el Club de París, o al menos no haberlo arreglado de manera definitiva, hace que tengamos que pensar en pagar de aquí a fin de año cerca de 7.320 millones de dólares. Y vos sabés que de los pesos, de esos 900.000 millones de pesos que te nombré antes, hay una parte muy considerable que la tienen fondos, lo que el gobierno llama los fondos, o lo que siempre consideró el kirchnerismo como fondos buitres, ¿no? Fondos del exterior que probablemente en un año electoral, en un semestre electoral se quieran ir de la Argentina. Así que vaya preparando la billetera el Banco Central, que preparen dólares, porque me parece, Alfredo, que se viene un segundo semestre muy caliente en materia cambiaria y en un año electoral y con toda la emisión que van a querer hacer adicional, porque viste que el kirchnerismo la única forma que sabe de ganar elecciones es con populismo y ese populismo indefectiblemente tiene atrás una máquina que hace billetes. Yo te diría que empecemos a prestar atención qué pasa en el mercado porque me parece que se vienen meses complicados en materia cambiaria. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Brillante el análisis, para estar muy atentos. Manuel Adorni, que es nuestro columnista especializado en economía, ha estudiado con detalle el discurso de campaña, prácticamente como jefa de campaña de Cristina Fernández de Kirchner, hoy en Lomas de Zamora. Entre otras cosas, puso el acento en el tema de la deuda y del Fondo Monetario. ¿Cuál es tu mirada, Manuel? Buenas noches. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches para todos.
Bueno, un poco repitió Cristina la lógica que viene manteniendo, ¿no? Hablar poco y cuando habla, hablar de deuda, hablar de Macri y hablar de cuándo éramos o de cómo tenemos que ser felices. Y la verdad que rescaté algunas frases económicas. Cristina dijo, el FMI cuando hace acuerdos quiere condicionar las políticas públicas del país. Bueno, a ver, lo que hay que decirle a la vicepresidenta de la Nación es que lo que piden los organismos internacionales es lo mismo que me piden a mí el gerente del banco si no pago la tarjeta de crédito. Digo, para refinanciármela lo que me va a preguntar es, bueno, a ver, ¿cómo vas a hacer? ¿Te vas a conseguir un trabajo de noche? ¿Vas a trabajar más horas? ¿Le vas a pedir a tu jefe un aumento de sueldo? ¿Qué vas a hacer? Y es porque el banco se da cuenta, el gerente del banco se da cuenta que yo no estoy funcionando y no estoy rindiendo. Y me parece que acá lo que pasa es que el fondo nos está pidiendo, bueno, señores, me quieren pagar, ¿cómo lo van a hacer? Y la verdad es que no lo venimos explicando, no venimos explicando cómo vamos a pagar, no venimos explicando cómo vamos a crecer, apenas podemos explicar cómo vamos a traer vacunas, Alfredo, así que imagínate que todo lo demás o lo que sea un poco más elaborado es muy difícil para este gobierno. Pero Cristina siguió hablando y no solo habló de eso. Mira esta frase que ya la había dicho Cristina. Sí. Dijo, creo que en 2015 éramos más felices de lo que vino después. Bueno, probablemente se referirá a ella y a los suyos, porque es cierto, ¿no? Ella seguro que era más feliz. Bueno, a ver, mira, Alfredo, un breve resumen. Se quedaron con casi todas las reservas del Banco Central, las dilapidaron. Dilapidaron el superávit energético, que en el 2006 era de 6.000 millones de dólares, se fueron con un déficit de 6.000 millones de dólares. Dilapidaron varios puntos de superávit, pero también dilapidaron las jubilaciones, las famosas AFJP, que las privatizaron y cambiaron todo eso, lo poco que quedaba, por nuevos bonos del gobierno para seguir haciendo populismo hasta el último día que se fueron. Así que la realidad es que yo creo que tiene razón, eran más felices, pero eran más felices ellos, porque les recuerdo que habiendo tenido las tasas de crecimiento más altas, creo que de buena parte de la historia económica moderna argentina, se fueron con un promedio, después de 12 años, de 30% de pobres, Alfredo. Claro. Y causó mucha gracia porque en el mismo discurso habló del salario mínimo, ¿no? Y se jactó de que hemos tenido el salario mínimo más alto de toda Latinoamérica. Bueno, hay que recordarle a la señora Fernández de Kirchner que tenía el dólar pisado, ¿no? Ella se fue con un dólar de 9.90 y a los pocos días se liberó el mercado y ese dólar picó a 14 pesos. Así que no me caben dudas que la señora vicepresidenta fue más feliz en otros tiempos. Lo lamento por ella que este no sea su momento.